Bien, el organicismo. Continuamos con esa segunda parte. El organicismo, si bien es una tendencia, ojo con esto, es una tendencia que busca la armonía entre la naturaleza y la funcionalidad del hábitat humano, sin interrumpir o desgraciar, como a veces señalaba Frank Lloyd Wright, el lugar de emplazamiento y el entorno natural. Esta se impulsó por Frank Lloyd Wright en los años 30, pero surge a partir de sus preceptos en 1908. Es una tendencia dentro del movimiento moderno, pues hasta anterior del movimiento moderno. Él sabemos que Frank Lloyd Wright fue un representante de las casas de las praderas, este movimiento arquitectónico norteamericano que buscaba generar propuestas contrarias a las propuestas academicistas del momento. Entonces, en los años 30 ya dentro del movimiento moderno, él lo impulsa con la famosa casa de la cascada, la casa Kaufman, que es importante que ustedes entiendan, no confundamos el organicismo con arquitectura de curvas. Muchas veces se piensa y se dicen y se autoproclaman, yo soy arquitecta o arquitecto orgánico. ¿Por qué? Porque manejo curvas. Ese es un gran error conceptual. El organicismo es generar este equilibrio entre el hábitat natural y el hábitat construido del ser, en donde se integra este hábitat artificial al hábitat natural. Eso es muy importante. Nunca te dice en ningún momento maneja curvas, maneja cilindros, maneja elementos que nos evocan la naturaleza. No, si no es el Art Nouveau, compañeras y compañeros. Aguas con eso. Luego, se reimpulsó en el declive del movimiento moderno como una contrarreacción al racionalismo del estilo internacional. Emplea materiales naturales, evita afectar el entorno natural, tiene un bajo consumo energético y sigue principios del diseño bioclimático. Hoy en día ha influenciado tendencias postmodernas como la llamada arquitectura sostenible o la bioarquitectura de Javier Senosiain. Actualmente se confunde con la libertad geométrica inspirada en las curvas. Por favor, ya ustedes, a partir de ahora de forma flexible, de forma reflexiva, piensen que no por hacer cilindros o curvas es arquitectura orgánica. Por favor, no. Entiendan que va en otro sentido. Vamos a tener por ahí varios representantes, nada más de los 70s. Perdón, cafecito. De entre los 50, 60 y 70. Hoy en día podríamos encontrar otros, pero ya es el posmoderno. Alvar Aalto, Georg Utzon, Hans Schauden o Eero Saarinen. ¿Quién fue Georg Utzon, el que diseñó la ópera de Sydney? La ubicarán. Bueno, pues ese señor hizo también otras cosas. Aquí vemos la casa estudio de Georg Utzon en Dinamarca de 1953 y vean el manejo del tabique, el manejo del concreto, el manejo del acero, la relación que se busca con la naturaleza, el manejo de los materiales en acabados. Esta casa está padrísima, es la casa Lis en Mallorca de Utzon de 1972. Mallorca, que son islas en el Mediterráneo, muy diferente al clima de Dinamarca. Vemos de pronto cómo maneja los colores y los materiales de la región, cómo aprovecha la iluminación para generar claros, oscuros, los remates al mar, el manejo de las cubiertas, la clara reinterpretación de la arquitectura de la zona. Ahí está. No todo es la ópera de Sydney, que además creo que ni la concluyó él. Al final lo terminó concluyendo otro. Vean aquí la arquitectura organicista. ¿Cuántas curvas ven? Daniel, yo estoy viendo esa bóveda catalana. Ah, bueno, pero ese es un sistema constructivo y no significa que tiene esta curvatura porque es arquitectura orgánica. No, por ahí no va. Alvar y Elisa Aalto, que es la segunda esposa de Alvar Aalto. La primera fue Aino, que era una diseñadora y arquitecta, principalmente de muebles. Y aquí tenemos la casa experimental en Muratsalo, me parece que es una isla del Atlántico Norte, en donde vemos otra vez el manejo del tabique, el manejo de los jardines, el manejo de la vegetación que de pronto se confunde con la arquitectura, y en el interior unas plantas libres con manejo de tapancos, el manejo de la iluminación. Interesante. La casa Miller en Columbus de Estados Unidos, de Eero Saarinen. ¿Quién fue Eero Saarinen? Aquel que diseñó el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, que es una propuesta muy
muy figurativa, muy formalista, muy dinámica al interior. El manejo del rojo y el manejo del blanco siempre fue algo muy en su lenguaje. Y vean, quizás por fuera tiene un lenguaje que nos evoca mucho al movimiento moderno, pero en el interior vean el dinamismo que el movimiento moderno no tenía. Aquí es donde algo que será en los 70 muy empleado, el tener estas estancias como remetidas respecto al nivel general de la construcción. Se usó mucho en los 70. Vean las plantas libres, no hay columnas, no hay muros que estén dividiendo las actividades. Ahí se alcanza a ver la estancia, atrás un librero y se alcanza a ver por ahí otra especie como de sala. De pronto puedes por ahí tener cerca el comedor. Vean, por ahí hay un enorme ventanal hacia el exterior. En fin, y donde está sacando la foto también hay una relación hacia el exterior. Son diferentes soluciones. ¿Cuántas curvas ven aquí, compañeras y compañeros? Ah, ya vi, la mesa es curva. No inventé, saben que por ahí no va la idea del organicismo, ¿vale? Bueno, resulta que el posmoderno surge como tal en la década de los 70. Si bien en el 72, con la destrucción del conjunto en Igor, eh, San Luis, Missouri, que es esta obra del movimiento moderno del mismo arquitecto que diseñó las Torres Gemelas, que se me fue su nombre, un japonés, destruyeron ese conjunto y ahí se da fecha de defunción al movimiento moderno 1972. Pero ya desde inicios de los 70, por ahí una pareja de arquitectos, que es Dennis Scott Brown y Robert Venturi, hicieron un viaje juntos a Las Vegas y comenzaron a hablar sobre la idea de lo simbólico, la idea del lenguaje, la idea de la metáfora. Empezaron de pronto a generar esta idea de la casa pato. Si se acordarán, en teoría de la arquitectura 1 lo habíamos platicado, si por ahí se acuerdan y tenemos el gusto de haber coincidido. La casa pato, de pronto, en donde decía, ni hay que llegar a hacer cajas de vidrio tan abstractas que no sabemos qué es, pero tampoco hacer una arquitectura tan figurativa como la casa pato donde venden patos. Hay que buscar un discurso narrativa que no llegue ni a la abstracción, pero que tampoco llegue a la figuración, un punto medio. Por lo tanto, en el posmodernismo, la idea, o lo posmoderno, que aquí es válido decir posmodernismo o posmoderno, podemos emplear de nuevo elementos del pasado y conjugarlos con los avances que nos dejó el movimiento moderno, porque tiene cosas muy importantes el movimiento moderno, como lo social, como la estandarización, como lo tecnológico, etcétera. Entonces, Dennis Scott Brown de Estados Unidos y Robert Venturi de Estados Unidos generan este precedente, esta ruptura. Nos dice Robert Venturi, menos es aburrido, menos no es más. O sea, comienza a contradecir estos postulados que se le atribuyen a Mies van der Rohe, pero que no son propiamente de él. Y entonces dice, hay que buscar otras cosas. Y arquitectos como Philip Johnson, que su tesis para ser arquitecto fue una influencia, si no para decir un fósil de Mies van der Rohe, la famosa casa vidrio, o la casa de cristal, Crystal House, en Estados Unidos. Él de pronto cambió. Además son esos arquitectos que duraron muchísimo, vean, casi 100 años. Evidentemente en tantos años, tanta longevidad, tantos años, perdón, pues tú también vas generando tu propio estilo, tu propia forma de entender la arquitectura. Eso es algo obvio. Vamos a tener algunos precursores que iniciaron esta ruptura. Philip Johnson, James Sterling, Charles Moore, Michael Graves, Hans Hollein, Terry Farrell, Robert Stern, John Ostrom, Leon Krier. Son varios arquitectos, de pronto aquí son algunos, y de pronto esa ruptura que se da entre el movimiento moderno y ahora algo posterior al movimiento moderno, se buscará un lenguaje totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Este posmoderno al día de hoy sigue vigente. El posmoderno como tal no ha terminado, es un movimiento que además en los 70 coincide a nivel global con una crisis petrolera y económica a escala mundial.
nace el neoliberalismo, comienza a generarse una serie de dictaduras en diferentes países, eh, y se va desarrollando durante los 70s, los 80s, 90s, con la globalización, con esta idea en los 90s del internet, y al día de hoy que bueno, está de más mencionarles, creo que la mayoría de ustedes son nacidos en el 2000, uno es de finales de los 80s, sí, para que vayan haciendo cálculos de mi edad. Entonces, bueno, nos ha tocado ver, a mí me ha tocado ver un cambio vertiginoso en la tecnología, en donde literal uno salía a divertirse con tazos, y hoy en día pues ya para qué sales, ¿no? Ya todo lo tienes aquí en la computadora. Eso también es un gran problema. En fin, la arquitectura evidentemente se ha ido modificando, la arquitectura postmoderna. No es la misma arquitectura de Robert Venturi de los 70s a la arquitectura de hoy en día. Pero hay un concepto que de pronto se habla de lo contemporáneo. La contemporaneidad es un concepto un tanto ambiguo. Lo contemporáneo se refiere a aquello que está desarrollándose en tu momento de vida. Híjole, entonces, ¿qué es mi contemporaneidad? Desde que yo nací, son los últimos 10 años, los últimos 15, los últimos 20 años que se ha vivido a nivel global. Es como un tanto ambiguo. Se puede entender evidentemente que la arquitectura que estamos haciendo en torno al año 2010, que de pronto uno dice, Daniel, hace 12 años fue el 2010. Pues podríamos decir que del 2010 a la fecha todavía hablamos del periodo contemporáneo. Pero la arquitectura del 2005 a la arquitectura del 2000, que ya pasaron 22 años, tampoco es que sea una arquitectura muy vieja. Por lo tanto, no hay como un parámetro específico donde diga, de este año a este otro año ya no es arquitectura contemporánea. Pasamos de un posmoderno a un contemporáneo. Más bien, quiero que lo entiendan que dentro del posmoderno hay una etapa que es la etapa más reciente que podemos identificar como lo contemporáneo. ¿Ok? Y que dentro del posmoderno hay muchas otras tendencias. Así como lo existió en el movimiento moderno, en el posmoderno hay otras tendencias. Por ejemplo, el high-tech, el neorracionalismo, el deconstructivismo, el nuevo regionalismo, el ecologismo o la arquitectura sustentable, el metarracionalismo. Por ahí viene ahora una nueva que es la arquitectura paramétrica, el que mediante sistemas de computadora se pueden generar superficies no euclidianas para la arquitectura. Y de pronto, como hay tantas y tantos arquitectos que difícilmente los podemos meter en una tendencia, surge una gran tendencia llamada el pluralismo arquitectónico. O sea que hay una pluralidad en el desarrollo arquitectónico. Pues sí. Entonces, no podríamos ver a todas las arquitectas y los arquitectos, es un hecho. Vamos a ver aquí, son algunos edificios emblemáticos, algunos vivienda, otros no vivienda. Por ejemplo, el Steigenbergen Resort en Egipto de Michael Graves es un hotel. El Denver Public Library de Michael Graves también es una librería. Santa Coletta en Washington de Michael Graves. Nada más para que vean de pronto el manejo formal tan diferente del movimiento moderno. Porque ahora ya se vale, es válido. El New Stadtgalerie bueno, es más alemán, no lo pronuncié tan alemán. New Stadtgalerie, no sé cómo se diga en alemán, la verdad. Entonces, de James Starling, vean el manejo de las formas, los materiales, los colores, cambia. ¿Cómo va a ir cambiando el hábitat? Eso es lo que veremos en las siguientes diapositivas de forma muy rápida, porque insisto, la idea es que ustedes tengan este contexto y a partir del autor o la autora que eligieron puedan comenzar a identificar el habitante, si es un hogar, una morada, cómo está considerando estos elementos de los estilos y las modas, de los estilos de vida, de las formas de vida, si se está pensando en un usuario, se está pensando en un habitador, todo ese tipo de cosas lo iremos viendo posteriormente, ¿vale? Aquí hay una de las casas más viviendas, equipamientos más representativos del posmoderno, específicamente de Austria, que es el Haas por Hans Hollein, en donde vemos el manejo de la fachada de los materiales y algo bien interesante. Frente tiene un edificio de gran valor histórico y artístico y entonces emplea
una fachada cristalada reflejante para generar este reflejo del edificio y buscar una integración mediante el reflejo, porque está en un centro histórico este edificio. Podemos ver ciertas cualidades, elementos del desarrollo espacial del interior, la luz, las sombras. Eso que estamos viendo ahí es una maquetita. No piensen que es la realidad. De pronto ahí falta el barandal, se nos andan cayendo y se nos matan. Tenemos, por ejemplo, el Provincial Capital en Toulouse, Francia, de Dennis Scott Brown, cómo genera estos edificios, o la Puerta de Europa de Philip Johnson y John Burger, en donde vemos el juego ya también de la estructura, del volumen, las masas, etcétera. En el caso de la vivienda, ¿qué pasa con la vivienda del posmoderno? Aquí hay un ejemplo que es la casa de Vanna Venturi, la mamá de Robert Venturi, en Filadelfia, en Pensilvania, de 1964. Ya está siguiendo los preceptos de generar una arquitectura diferente al movimiento moderno, pero vean cómo no en su totalidad. No por decir voy a llevarla contra el movimiento moderno, voy a poner muros y voy a poner una fachada barroca. No, a ver, estamos hablando de aquí un juego, una reinterpretación de un edificio a dos aguas, en donde juegas con dobles alturas, juegas de pronto con un tapanco, juegas con las entradas de luz, las sombras. Vean el espacio interior, es un espacio interior libre, flexible, muy interesante cómo juega con la jerarquía espacial de donde está la estancia, donde está este vestíbulo, pasas a la zona del dormitorio. Hay un juego espacial muy interesante. Esta que es la Orinda House en California en 1962 de Charles Moore. Vean, otra vez hay una reinterpretación de las cubiertas, que en el movimiento moderno no son cubiertas inclinadas a dos o cuatro aguas, al contrario, son planas. Aquí de pronto dices, pero ¿por qué es plano si llueve? Que sea inclinado. Y además aquí aprovecho para en la parte superior generar un domo que además me proyecte un montón de iluminación a un espacio que puedo utilizar yo como estancia, como recámara, como qué sé yo. ¿Qué es esto? Puedo tener además hasta un baño en donde no haya muros, nada más una serie de cortinas en donde yo pueda jugar con la privacidad, en donde yo pueda tener, es mi casa, entonces yo puedo, si quiero, andar ahí desnudo en mi habitación. Claro, si es una familia, si es una pareja, pues de pronto pues se requiere la privacidad de cada uno de los miembros de la familia, también eso es un hecho. Pero vean cómo aquí ya alcanzan o buscan otras alternativas. La casa Fort Wayne en Indiana de Charles Michael Graves, sí, el mismo que hace estas cosas de colores, pues también tiene una propuesta de vivienda. Vean qué interesante, que por cierto la pueden rentar en un Airbnb, se llaman, creo que se llaman, donde puedes rentar esta casa, lo que da de costar. Vean qué interesantes, son plantas libres con estos lienzos blancos, el juego muy libre de la estructura, la entrada de la luz, de la geometría, cómo comienza como a jugar con ciertos planos, ciertas líneas, el manejo del puente, del color, la estratificación del espacio, etcétera. Vean aquí, hay un elemento curvo, se vale, claro. Vean cómo los espacios los dividen a través de muebles, los muretes, en lugar de ser un pasamanos cualquiera, pues es un murete, con ciertos materiales que generan, es un semimate, que genera reflejos parciales de iluminación natural, el color de los materiales, los pisos o los vidrios, el manejo de las escaleras, son propuestas muy interesantes que no se veían en lo común en el movimiento moderno. Tenemos otras propuestas de forma muy general. El high-tech. ¿Qué rayos es el high-tech? Es una tendencia arquitectónica que busca reducir la brecha entre la ciencia y la ficción y la alta tecnología en las grandes metrópolis, buscando reordenar a la sociedad. Se basa en las ideas del crítico Rainer Benham en los años 60. La composición, la forma, la estructura y las instalaciones aparentes y el uso de materiales de alta tecnología son su principal característica. Norman Foster, Renzo Piano y Richard Rogers, Frei Otto, Jan Nouvel, Jacques Herzog y Pierre de Meuron, que por cierto, los que tienen siempre asteriscos es que ya se llevaban un premio Nobel. Premio Pritzker, perdonen. Tenemos aquí dos viviendas. Sí, es bien curioso, conocemos la obra de Norman Foster, pero no la vivienda de Norman Foster. Esta es una vivienda colectiva. Es la Chisa Futura, en Suiza, de Norman Foster, 2004.
Vean el manejo de los materiales, no es nada sencillo manejar ese tipo de materiales y además por lo económico. O la casa estudio en Londres de Michael Hopkins de 1972, vean de pronto este manejo muy industrial con los elementos aparentes en su propuesta. Tenemos también esta idea de la sofisticación en cuanto a la construcción de módulos, que es algo que se maneja hoy en día en lo común. De hecho, son una propuesta que, si bien es una influencia high-tech, son muy actuales. La casa Diógenes en Alemania por Renzo Piano y la Simple en París de Jean Nouvel en el 2017, donde vemos estas casas prefabricadas como buscan ser autosuficientes y buscan una alta tecnología para satisfacer las necesidades mínimas de un individuo o de una pequeña familia. Son propuestas. Tenemos el neorracionalismo de los años 70, que es una tendencia que busca comprender los patrones y las tipologías urbanas europeas tradicionales, desde un enfoque abstracto, reinterpretándolas e integrándose a estas. Busca una relación con el legado histórico, en orden, la austeridad y la masividad son características esenciales. Por ahí Aldo Rossi propone que la función siga la forma. Y tenemos a varios representantes, ahí hay edificios muy representativos del neorracionalismo, que formalmente es muy diferente al high-tech y quizás muy diferente al inicio del postmoderno. Y tenemos por aquí algunas viviendas como la Casa Aurora en Turín de Aldo Rossi de 1984, que es una vivienda colectiva de departamentos, el manejo del pan coupé, el acceso, el manejo de los diferentes niveles. Por color y forma no destaca de forma tan excesiva del contexto patrimonial. Al contrario, busca una integración cromática, formal y proporcional. Interesante. Sin de pronto retomar elementos estructurales o esquemas del pasado. No. La Casa Rotonda en Suiza de Mario Botta de 1982 es un cilindro en el cual comienza a generar mediante abstracciones, incisiones, el manejo de ventanas, el manejo de espacios en torno a las actividades de una familia con diferentes plantas dentro o circunscritas, por así decirlo, dentro de un cilindro. Evidentemente esto te genera muchos conflictos formales, pero de pronto se puede generar elementos ortogonales. No caigamos también en el error de que si estoy manejando un cilindro, todo tiene que ser curvo. No, ¿quién dice eso? Vean, aquí el esquema es circular con esquemas ortogonales al interior. El deconstructivismo, una tendencia que se basa en la teoría de la deconstrucción del pensador Jacques Derrida y en el postconstructivista, que busca determinar un territorio entre el nuevo formalismo y los intentos por diversificar las bases teóricas de la arquitectura. Se aleja del purismo histórico y de la narrativa y se caracteriza por una monumentalidad y por lo escenográfico. Sigue la propuesta visionaria de que la forma sigue la imaginación. Y tenemos un montón de autoras, de autores, Zaha Hadid, Bernard Schumi, Rim Koolhaas, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Peter Einzelman. ¿Cómo son las casas? Vean, esta es la casa Capitol Hill en Moscú de Zaha Hadid, que se la diseñó a la modelo Naomi Campbell. Que bueno, pues ahí está la propuesta. Podrá gustarnos o no, pero de pronto conocemos las grandes obras de Zaha Hadid, pero muy poco la obra doméstica de Zaha Hadid. O la casa 183654 en Connecticut de Daniel Libeskind, que este señor es muy bueno haciendo memoriales. Y la casa, bueno, está extraña, se me hace muy extraña. Es donde diríamos, ¿para quién está pensada la casa? ¿Estará pensado quizás estos edificios, no nada más para el ego del arquitecto? ¿Quién construye? ¿Para qué construye? ¿Se construye para la colectividad? ¿Para lo social? ¿O ya se construye para el que tiene dinero? ¿Se construye para el que paga? Ahí donde de pronto nos ponemos a reflexionar. ¿Se piensa en un usuario o en un habitador? ¿Se piensa en los estilos de vida? Zaha Hadid pensó en cómo va a vivir Naomi Campbell ese espacio? ¿O Naomi Campbell tendrá que vivir como Zaha Hadid le dice que viva? No lo sé. El ecologismo, para ir cerrando, el ecologismo en los años 90, que hoy en día se puede entender como parte de la arquitectura sustentable, se considera una continuación del high-tech y busca la sostenibilidad como base para el desarrollo
eh, en busca, qué mal redactado ahí, busca un nuevo enfoque de la forma y el uso de los materiales. En búsqueda, vaya, qué mal mi redacción, búsqueda, de la conservación del ambiente con un carácter holístico, o sea, integrador. Gran importancia del diseño bioclimático con propuestas poco convencionales. Aquí tenemos el Centro Cultural Jean-Marie en Yarboux, Nueva Caledonia, allá en Asia, de Renzo Piano. Es una de las propuestas más sofisticadas que siguen elementos tecnológicos de una apropiación e integración de lo natural y del ecologismo. Interesante. ¿Cómo son esas viviendas? No hay como tal un arquitecto referente. A ver, ojo, no porque no los exista, sino porque hoy en día esta tendencia de la arquitectura sustentable está cayendo en utopías. Utopías que se pueden alcanzar algún día. Si no hubiera utopías, no hay propuestas. Y hoy en día muchos despachos, a veces muy pocos conocidos, están generando esta idea de las cubiertas verdes, de los elementos curvos, de generar con los materiales el aprovechamiento de recursos naturales. Antes se creía que la ciudad futurista iban a ser autos voladores como los supersónicos. Ahora no. Ahora se habla de ciudades donde no haya autos y donde haya elementos verdes y acuáticos por todos lados. Es una tendencia, pero aún hay muy poco desarrollo tangible de esto. Tenemos propuestas, sí, pero esa es una de las tendencias hacia donde queremos ir. El metarracionalismo se refiere a la tendencia que se basa en la teoría económica de James Halbrain, en la cual en una sociedad próspera no existe, ojo con esto, distinción entre lujo y necesidad. Una sociedad próspera, muy relativo que es una sociedad próspera. ¿México será una sociedad próspera? ¿O nada más Japón, Tokio? Influyendo en las convenciones lógicas de la estructura de los edificios, generando formas complejas e irregulares a partir de fractales y de una alta tecnología. Se ve influenciada por el consumismo de masas, emplea muros y azoteas verdes y sistemas estructurales contemporáneos. Quizás la mediateca Sendai de Toyo Ito o la tienda Toth en Japón de Toyo Ito son como ejemplos representativos del metarracionalismo. Pero ¿y la vivienda? Tenemos ahí varios autores, Rim Koolhaas, Toyo Ito, Darren Libeskind, que ustedes dirán, oye, pero esos también son deconstructivistas. Es que es difícil encasillarlos en una tendencia. Steve Hall, Just Herzog, Pierre de Meuron, Peter Davidson, Manny Maas, Heiko van Rijs, etc. Tenemos aquí la casa White O en Chile, de Toyo Ito y Christian de Groot, el 2009. Vean de pronto los materiales, los colores, las texturas, el tipo de muebles que evidencian la forma y el estilo de vida. O la casa Burdeos en Francia de Rim Koolhaas. Vean de pronto cómo pareciera ser más escenográfico y seguir intereses muy neoliberales y globalistas que en sí la necesidad específica del habitante. Pero eso no le quita que arquitectónicamente sean propuestas bien interesantes. Tenemos la casa X de Inn de Steve Hall, una propuesta también interesante. Vean cómo parecen que cavados los espacios interiores. La casa Rudin en Francia de Gerson de Meuron, cómo retoma este elemento prototípico de la forma de la casa y al interior pues genera elementos que no nos evocan en nada al exterior. Y estas, si bien no es una casa, son oficinas de comercio y comercio. El Vitra House en Alemania de Gerson de Meuron, una propuesta bien interesante donde ejemplifica una vez más esta idea del metarracionalismo, las formas, la alta tecnología, la relación con ciertos elementos naturales, etcétera. Y para concluir, la tendencia del pluralismo arquitectónico no posee un sesgo o influencia específica, como las anteriores. Siguen postulados del posmodernismo, pero su desarrollo es contemporáneo y retoma frecuentemente elementos y teorías del pasado en relación con las necesidades actuales. Existe una amplia variedad de formas y propuestas, desde Richard Mayer, Rafael Moneo, David Chipperfield, Peter Zumthor, Tom Main, Tadao Ando, Santiago Calatrava. Ojo, esa no es la foto de Santiago Calatrava, todos los años se me olvida cambiarlo. Es Alejandro Aravena, disculpen ustedes. Y aquí está la casa Smith de Richard Mayer. Vean la calidad o la cualidad de la espacialidad, la relación con el contexto, los elementos estructurales de lo espacial, las formas, los colores, la amplitud del espacio, etcétera. Bien,
aquí dejaríamos nuestra exposición del día de hoy y nos vemos. Cuídense mucho.